Muy buenos días. Hoy les vamos a hablar acerca de la purificación de ADN genómico, extracción a partir de glóbulos blancos de sangre periférica. Somos el grupo uno, el cual está conformado por Stephanie Jaimes, Ingrid Contreras, Ciro Urbina y quien les habla, Angie Rodríguez. En el índice encontramos los parámetros a tratar. Vamos a tener una introducción, un objetivo y su respectiva justificación, los materiales, métodos, los resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Ahora les va a Buenos hablar mi días, otra compañera. muy buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar la introducción. Vamos a hablar un tema muy breve y algo muy interesante que es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, el cual es una molécula portadora de información genética y se encuentra localizada en el núcleo de las células eucariotas. Por lo tanto, en este caso necesitamos hacer una extracción y purificación de ADN genómico que es importante en la biología molecular y el cual nos permite utilizar y encontrar material genético de alta calidad para análisis posteriores. Como muy bien dije anteriormente, se necesita sangre periférica, la cual nos permite hacer la extracción y tenemos cuatro procedimientos bastante importantes. Uno de ellos es encontrar alta concentración de leucocitos o células nucleadas. El otro es accesibilidad y disponibilidad del material biológico. Este método como tal se utiliza con fenolcloroformo, que es una técnica la más fácil que se utiliza para combinar este tipo de extracción. Lo que se hace en ese proceso es centrifugar, se hace una separación de la lisis celular, una purificación y una precipitación alcohólica para que se pueda hacer esa concentración de ADN y mirar pues su pureza. Siguiente, por favor. Bueno, como objetivo general tenemos la extracción y purificación del ADN, que ese era pues el punto principal de la práctica, el cual pues se hizo mediante centrifugación, se hizo a través de purificación con solventes orgánicos y se evaluó su concentración y su pureza a través del espectrograma o espectrofotometría. Siguiente. Bueno, como justificación tenemos que la extracción del ADN genómico en alta calidad es esencial en la biología molecular, ya que pues obviamente eso nos permite mirar pues el material genético y su calidad. También es muy importante la parte de la evolución porque pues sin este tipo de avances tecnológicos no tendríamos los avances que tenemos hoy en día. Es muy importante para las ciencias, tanto medicina, clínica, pero especialmente nuestra ciencia agronómica, porque sin este tipo de avances, muchas cosas de las que hoy en día conocemos no serían pues como ese eje principal, por ejemplo, mejoramiento en plantas, eh, todo lo que tiene que ver con in vitro, manejo de plagas y enfermedades. Y sin esos avances, obviamente, y sin este tipo de modificaciones en el ADN, no habría ese tipo de cosas. Y aunque el tradicionalismo es valioso, claro que está, pero pues obviamente la innovación y la parte de las nuevas tecnologías es muy importante y el consentimiento hacia ellas, y más nosotros como ingenieros agrónomos. Gracias. Bueno, como materiales y métodos, tenemos que utilizamos una centrifugadora serológica para la separación de componentes sanguíneos. También tenemos la centrifuga refrigerada para la purificación a 4 grados centígrados a 13.000 RPM. También utilizamos un espectrómetro para cuantificación de ADN, micropipetas de 1.220 microlitros, un baño de agua a temperatura controlada de 45 grados centígrados. También utilizamos unos tubos Eppendorf de 12 mililitros, tubos Falcon de 15 y 50 mililitros, puntas de micropipeta azules y amarillas, guantes de nitrilo, gafas de seguridad y una campana de extracción de gas. Bueno, en los reactivos que utilizamos está Buffer Tris HCl, que tiene una concentración de 1 mol de pH a 7,5. Esta mantiene el pH estable para proteger el ADN de la degradación. También se utilizó NaCl, que está a una concentración de 4 molar. Este se utiliza para proporcionar fuerza iónica y estabilidad estructural en las dobles hélices del ADN. El- También se utilizó MgCl2, Cl2,
a una concentración de 0,2 molar, que su función principal es cofactor enzimático, estabiliza el ADN. También se utilizó SDS, SDS al 10% con la lisis celular. Esto ayuda a la desnaturalización de las proteínas. Utilizamos el fenol que ayuda a que desnaturaliza y extrae proteínas. También utilizamos cloroformo que facilita la separación de fases, extrae lípidos y extrae los lípidos. El acetato de sodio a 3 molar con un pH de 5,2 neutraliza cargas y facilita la precipitación. Etanol absoluto al 100% a menos 20 grados centígrados. Este ayuda a la precipitación del ADN. Y etanol al 70% a 20 grados centígrados. Este ayuda al lavado y la eliminación de sales residuales. Y por último utilizamos buffer T. Este ayuda a la suspensión y almacenamiento del ADN. Ya en la metodología se inició tomando una muestra de sangre con ECTA y llevándola a la centrifugadora a 2500 RPM durante 10 minutos. En la máquina lo que se quiere lograr es que queden tres capas: en la de arriba, que se encuentran los plasmas; en la del medio, que son los glóbulos blancos donde se encuentra el ADN; y en la de abajo, que son los glóbulos rojos. En esta se extrayeron los glóbulos blancos. Ya como segunda parte, tuvimos que romper las células para sacar el ADN. En esto se agregó unas soluciones degradantes, como lo fue SDS, que rompe las membranas de las células y liberan el ADN. Ya después de haber realizado este proceso, se necesita limpiar el ADN. A esto se le agrega una mezcla de fenol y cloroformo. Esta mezcla separa las proteínas que bajan y el ADN que se queda arriba. Se volvió a centrifugar a 13.000 RPM durante 5 minutos. En el tubo se divide en capas. En la de arriba queda el ADN, en la del medio las proteínas y en la de abajo queda el fenolcloroformo. Y nosotros sacamos la parte que contenía el ADN limpio, que es la parte de arriba. Y después tuvimos que hacer que el ADN se precipitara, a lo cual se le agregó sodio y etanol frío, eh, lo cual el ADN se pega y se forma un pequeño copito blanco en el tubo Pellet. Eh, Se volvió a centrifugar por 10 minutos a 13.000 RPM. Y después de haberlo centrifugado, se hizo un lavado con etanol al 70% para quitarle los restos de sales y suciedad. Ya como por último se hizo una medida en el espectrómetro a 260 y 280 nanómetros, que permite saber cuánto ADN hay en concentración, si está limpio y su significación de pureza. Ahora les vamos a hablar acerca de los resultados obtenidos. Iniciando, tenemos el cálculo masa y rendimiento por mililitro. Tenemos que la concentración final de la muestra es de 0,6857 microgramos sobre microlitros. El volumen final, según la guía de laboratorio, debía ser 50 microlitros. Ahora, para hallar la masa total, usamos una ecuación. Masa es igual a concentración por volumen, lo cual nos da una respuesta de 34,3 microgramos de ADN total. Consiguiente, tenemos, tenemos el rendimiento por mililitro de sangre normalizando. El protocolo de la guía comenzó con 5 mililitros de sangre. El rendimiento por mililitro fue de 34,3 dividido en 5, lo cual nos da un rendimiento de 6,8 microgramos sobre mililitro. En el caso que nosotros trabajamos,
de 1 mililitro. El rendimiento es de 34,3 microgramos sobre mililitro. Siguiente. Ahora tenemos la comparación con la literatura. Consultamos 3 libros. En estos tenemos la Quiagen, en la cual dice que la sangre humana debe contener aproximadamente de un 4 a 7 por 10 a las 6 leucocitos sobre mililitro. Esta tendría un contenido de ADN de 30 a 40 microlitros sobre mililitros de sangre. Los estudios publicados y protocolos comerciales, eh, los rangos deportados amplios, por ejemplo, tenemos un promedio reportado de varios estudios de aproximadamente de 20 a 40 microgramos sobre mililitros, con rangos que van desde aproximadamente 3 microgramos sobre el mililitro hasta mayores de 60 microgramos sobre mililitro. Según el recuento leucocitario y el método. Los protocolos comerciales reportan típicamente un 3 a 10 microgramos por 200 microlitros o equivalentes que implican variabilidad fuertemente dependiente del donante. Tenemos el rendimiento experimental normalizado de 6,857 microgramos sobre mililitros. En la literatura típica obtenemos que es de 20 a 40 microgramos sobre mililitros. Esos son los valores representativos. El rendimiento obtenido es notablemente menor que el promedio reportado en la literatura. Esto puede ser, pudo ser posible a partir de pérdidas durante lavados o extracción, insuficiente recuperación del pellet, baja eficiencia de fase acuosa, recuperada aproximadamente a 400 microlitros antes de precipitar. La variación en recuento leucocitario del donante, errores en lecturas de escalas y equipo. Ahora tenemos la pureza en análisis de A260 sobre A280 y A260 sobre A230. Los valores observados en la muestra final de A260 sobre A280 dan un resultado de 1,8. Y en el caso de A260 sobre A230 da un resultado de 0,38. Interpretando esta, la primera de A260 sobre A280, el cual es ideal para N puro, aproximadamente de 1,8 a 2, los valores más bajos indican contaminación por proteínas o fenol. En el caso de A260 sobre A230, el cual es ideal de 2 a 2,2, los cuales los valores bajos son menores a 1. Indican contaminación por sales, fenol, guanidina u otros solventes orgánicos. Las relaciones observadas 1,8 y 0,38 indican contaminación proteica orgánica probable, residuo de fenolcloroformo y o sales. Esto concuerda con el uso de fenolcloroformo y la posibilidad de transferencia en la fase orgánica o de lavado insuficiente. Bueno, ahora como podemos observar, estos son los espectros de absorbancia, usados para evaluar la pureza y presencia del ADN en diferentes etapas del proceso de extracción. En el primer gráfico, que es lavado con etanol, podemos observar que en esta fase el ADN aún puede tener restos de sales, etanol o proteínas. Por eso el espectro se ve irregular y con varios picos. También en esta fase o en este gráfico podemos ver que el etanol absorbe en la región de los 260 a los 280, lo que puede generar falsos picos o interferencias. Esta muestra nos refleja que el ADN todavía no está completamente puro, ya que puede estar presente, pero puede estar mezclada con residuos de etanol o de otras sustancias.
Por eso el espectro no tiene una forma suave ni un pico claro en 260. El segundo gráfico, que es muestra final con T, trisepta, en esta ya se ve el espectro un poco más limpio y definido, con un pico más claro, cercano a 260 nanómetros, que es donde el ADN absorbe con mayor intensidad. La solución T sirve para preservar y estabilizar el ADN, sin interferir en la absorbancia. Si la relación A260-A280 está entre 1.8 y 2, indica ADN puro, libre de proteínas y solventes. Como pudimos observar, esta muestra representa el ADN ya purificado, listo para cuantificar o usar en PCR. La forma del espectro indica que el proceso de lavado con T, trisepta, eliminó la mayoría de los contaminantes del etanol y sales. Ahora, como discusión, tenemos que los resultados obtenidos muestran que se logró extraer ADN genómico humano con una concentración final de 0.6857 microgramos sobre microlitros y un rendimiento de 6.86 microgramos sobre mililitros, menor al rango esperado en la literatura, el cual va de 20 a 40 microlitros sobre mililitros. Las relaciones A260 sobre A280 igual a 1.08 y A260 y A230 igual a 0.38 indican contaminación por proteínas y solventes orgánicos, probablemente por residuos de fenol o lavados incompletos. Aunque el método fenol-cloroformo permitió obtener ADN, la pureza no fue óptima, evidenciando la necesidad de mejorar las etapas de purificación y lavado para alcanzar resultados más conscientes. Bueno, ahora la conclusión. Como pudimos observar, todo indicó que sí se logró extraer ADN genómico humano a partir de glóbulos blancos, utilizando el método fenol-cloroformo, lo cual demuestra que el procedimiento fue efectivo para aislar material genético. Sin embargo, al analizar los resultados de concentración y pureza, se observó que el rendimiento fue bajo comparado con el que nos pedía la literatura. Esto significa que aunque el ADN se obtuvo, no se logró en una cantidad ni una pureza óptima. Pero de todas maneras, la conclusión como tal nos sugiere que el proceso necesita mejoras en las etapas de lavado y purificación para eliminar totalmente estos residuos y obtener ADN de mejor calidad y en mayor cantidad.